Hoy día ya estamos concluyendo el texto de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahí vamos a tener nuestro texto base. Bueno, antes de iniciar, hay una pequeña historia que se narra, que la encontré, que dice que en 1914 un explorador británico, su nombre era Ernest Shackleton, emprendió una expedición en la Antártica en un barco que se llamaba Endurance, y el objetivo parecía glorioso. Tenían que llegar a un lugar, pero lamentablemente el viaje que llevaban se convierte en una pesadilla. ¿Por qué? Porque el barco quedó atrapado en hielo. Se destruyó ese barco en ese lugar. Y en medio de todo el frío, del hambre extremo que estaban viviendo, este explorador, Ernest, gritó e hizo una pregunta a todos sus tripulantes: ¿quién seguirá adelante o quién abandonará? Esa es una de las preguntas que tuvieron que responder todas esas personas con hambre, con frío, pero al parecer llegaron a su punto de expedición. Bueno, mis hermanos, esto es lo que el Señor, una similar pregunta es lo que hace el Señor a los discípulos. Ese es el texto que nosotros vamos a leer en el verso 60 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. El Señor, después de haber dado ese discurso a un montón de personas que seguían por los panes y los peces, el verso 60 nos dice: al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Le invito a orar. Padre, Dios Todopoderoso, por medio de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, venimos ante su presencia. Padre, no somos dignos de presentarnos ante usted por nuestras propias fuerzas y nuestras propias obras. Es por la sangre de Cristo, nuestro Señor, quien podemos hoy venir ante su presencia y poder adorarle, entregarle toda exaltación que usted merece. Señor, ahora le pedimos que su Santo Espíritu sea con nosotros, trayendo a nuestro corazón ese deseo y ese anhelo por oír su voz. Háblenos, oh Dios, ayúdenos a entender sus palabras, ayúdenos a creer sus palabras, ayúdenos a aferrarnos a su verdad. Oh Señor, le pido que usted hable a su iglesia. A pesar de mí, usted hable a su pueblo y podamos todos ser edificados, que podamos ver su gloria, oh Señor Jesús, y podamos exaltarle. Enséñenos, Señor, corríjanos si es necesario, capacite nuestras vidas para poder vivir conforme a su precepto y poder caminar honrando su nombre para su gloria
en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchos hombres pueden entusiasmarse al comienzo de una aventura, ¿no es así? Cuando llega el verano, a mí me encanta salir a acampar, así que tratamos de limpiar, ventilar las carpas, inflar los colchones inflables para ver si alguno está pinchado. Nos encanta salir a la aventura, nos encanta también proyectarnos. Pero cuando el costo aumenta, mis hermanos, cuando sabemos que va a haber un sacrificio de por medio, duele. Y duele también cuando muchas veces el caminar, el salir a algún lugar, tiene un costo, como muchas veces la enfermedad. Entonces se revela quién estaba verdaderamente comprometido con ese proyecto. Si en realidad deseamos de todo corazón o simplemente era un deseo o un anhelo momentáneo. Bueno, algo parecido sucede acá, en Juan, el capítulo que hemos estado revisando. Dijimos y hemos estado viendo que la multitud seguía al Señor, pero lamentablemente mientras Él multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, hacía milagros, alimentaba las necesidades, la gente más buscaba de eso solamente. No buscaba de quién estaba haciendo esos milagros. Pero cuando el Señor Jesucristo comienza a hablar palabras difíciles, cuando el Señor comienza a hablar palabras que confrontan el corazón, palabras que exigen una fe verdadera, que además llaman a una entrega total, bueno, muchos deciden abandonar el camino. Y el capítulo 6 es este relato de cómo crece una multitud, pero también es el relato de cómo el Señor revela quiénes son realmente estas personas que lo están siguiendo. Bueno, vivimos nosotros en una época muy similar a esta, donde muchas personas quieren el cristianismo cómodo. Muchas personas desean un Jesús que bendiga, un Jesús que nos ayude, un Jesús que nos prospere, un Jesús que nos resuelva los problemas, pero no desean un Señor que confronte el pecado, un Señor que llame al arrepentimiento, que les demande una fe verdadera, que exija una rendición absoluta. Y eso no es algo nuevo, eso es lo que el texto de Juan nos está diciendo, que la gente vivía de esta manera. Después de uno de otros momentos, bueno, la mayor popularidad de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, vemos ahora la mayor deserción en el ministerio de nuestro Señor. Las multitudes que antes lo seguían comienzan a irse, comienzan a dejarlo. Todos estos discípulos que eran discípulos superficiales comienzan a apartarse del Señor. Pero Jesús, lejos de suavizar el mensaje, lo que hace el Señor en realidad continúa diciendo la verdad. Y sabemos que la verdad que decía el Señor, bueno, lo llevó hasta su misma cruz. Y este pasaje nos confronta. Y nos confronta con esta pregunta fundamental. ¿Qué hacemos cuando las palabras del Señor son difíciles de aceptar para nosotros? ¿Qué pasa cuando el mensaje del Señor Jesús llega a nuestro corazón, a nuestro orgullo y comienza a destruirlo? ¿Qué pasa con nosotros cuando el mensaje de nuestro Señor Jesús comienza a entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, y nuestras fuerzas o nuestros anhelos o nuestros proyectos del mundo comienzan a desaparecer y nos llama a confiar únicamente en Él? Bueno, aquí descubrimos entonces que el verdadero discipulado no se mide por el entusiasmo momentáneo que tengan las personas, sino por una fe perseverante que produce solamente esta gracia soberana y total y absoluta de nuestro Dios. Así que el verdadero discípulo permanece en Cristo aún cuando las palabras de nuestro Señor son difíciles, porque ha sido transformado por esta gracia soberana de nuestro Dios. Él va a reconocer que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, tal como dijo Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Hermanos, la fe genuina es obra de Dios, no de nosotros. El verdadero creyente va a perseverar en el camino del Señor, mientras los falsos discípulos finalmente se van a apartar. Bueno, en este pasaje, mis hermanos, en este texto, Juan nos muestra cómo las palabras de Jesús revelan dos clases de personas. Están las personas que se ofenden por las palabras del Señor y lo abandonan, y están los que permanecen porque saben y tienen
y han recibido esta vida eterna. El título de este sermón es ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Veamos entonces lo que el Señor nos muestra en estos versos. En primer lugar, los versículos del 60 al verso 65, vemos el verdadero discípulo va a enfrentar las palabras difíciles del Señor. Cuando aquí aparece la palabra, al oírla, muchos de sus discípulos. La palabra discípulos. Aquí a las personas están representadas, estos discípulos que seguían al Señor. Esto obviamente no implica que son los verdaderos seguidores de Cristo, aunque diga discípulos. No está hablando de sus propios discípulos, de los 12, o de los 11, mejor dicho. Simplemente se usa este término para referirse a estas personas que siguen a un maestro como aprendices, como esta gente que quiere estudiar acerca de lo que este maestro está enseñando. Pero no implica necesariamente esta vida sincera de devoción de un discípulo a su maestro. Bueno, aunque al Señor Jesús lo seguían grandes multitudes, especialmente al comienzo de su ministerio, la mayoría estaba fascinada por los milagros del Señor. Lo seguían porque Él hacía milagros, lo sabemos muy bien, porque en este caso multiplicó los panes y los peces. Bueno, sobre todo lo seguían porque Él hacía sanidades. Querían y sacaban a sus enfermos a que el Señor los sanara, para que los alimentaran. Buscaban emociones, no buscaban la verdad, no buscaban la enseñanza en realidad de ese maestro, buscaban que Él hiciera cosas por ellos. Por eso mismo el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos dicen que los judíos buscan señales. Y constantemente al Señor Jesús le decían, muéstranos señales, que tú eres el Mesías. Es más, uno de sus mismos discípulos pide, muéstranos al Padre y nos basta. Otro al final, Tomás, le dice, si no metiere mi dedo en su costado, no creeré. Bueno, siempre, constantemente buscaban al Señor para que le mostrara milagros, para que mostrara ciertas evidencias de que Él verdaderamente era el Mesías prometido. Bueno, estas personas entonces buscaban las emociones, no buscaban la verdad. Estas personas no estaban dispuestos a creer en Jesús como el Mesías. Pero, mis hermanos, ellos deciden abandonarlo en esta última parte de esta enseñanza. Esto estaba por cambiar, claramente. Cuando el Señor Jesús les pide que le reconozcan a Él como el pan de vida. Verso 33, si nuevamente me acompaña. Él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verso 35 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 48 nos dice, yo soy el pan de vida. Verso 50 al 51, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, Él insiste en que Él es el pan de vida. Él les dice, yo soy el pan de vida. No busquen solamente la multiplicación de los panes y los peces. No busquen los milagros. Vengan a mí, crean en mí, coman de mí, beban de mí. Van a tener vida eterna. Bueno, el Señor insiste que le reconozcan como el pan de vida, el que da la vida eterna. Solamente aquellos que van a Él y tienen un compromiso real, un compromiso completo, obviamente van a tener esta vida eterna. El Señor Jesús entonces comienza a exigir mucho más de ellos, mucho más de ellos. Pero lamentablemente ellos decidieron darle la espalda a Él y a la salvación que solamente Él puede dar. Bueno, estos discípulos que seguían al Señor, que eran muchos, que buscaban a Jesús por los milagros, por las sanidades, por la alimentación, que no creyeron en Él como el pan de vida que descendió del cielo para que tuvieran vida eterna. Bueno, estos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Bueno, la palabra que aparece ahí es un adjetivo, la palabra dura, quiere decir literalmente áspera.
o marchita o fuerte. Esta palabra es áspera, lo que tú estás diciendo es difícil de digerir, es fuerte lo que estás diciendo. Bueno, y aquí está en sentido figurado describiendo algo severo, algo incluso desagradable o difícil de aceptar. Ellos dicen, lo que tú nos estás diciendo que comamos de tu carne, que bebamos de tu sangre, eso es algo desagradable, difícil de aceptar. Bueno, aquí, mis hermanos, como en la declaración paralela, cuando dice, ¿quién la puede oír? No dice que la palabra de Jesús sea incomprensible, sino que es inaceptable. Es inaceptable para ellos. No es que sea incomprensible. Bueno, ellos rechazan las palabras, porque para ellos eran ofensivas, eran objetables. Así que lo que los alejó del reino no fue la enseñanza inaceptable de Jesús, fue obviamente, claramente la incredulidad de estos judíos. Ellos no aceptaron a Jesús como el pan de vida que descendió del cielo. Y aquí vemos este choque entre el evangelio y el corazón humano. Hermanos, la multitud había disfrutado de los milagros, se había alimentado de los panes, de los peces. Ellos estaban entusiasmados siguiendo a Jesús. Incluso los siguieron durante todo el recorrido que él hizo de Capernaum hasta Tiberias. Y ellos van buscándolo, caminando o atraviesan el lago. Estaban completamente entusiasmados. Pero cuando Jesús confronta esta incapacidad del hombre, de que no pueden venir a él si el Padre no los trae, bueno, cuando Jesús lo confronta, lamentablemente, ellos comienzan a tropezar con esta verdad. El problema entonces no era la falta de claridad de nuestro Señor. Jesús fue muy claro. El hombre está espiritualmente muerto. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Cristo es el único pan de vida. Seguirle implica una dependencia total de Él. El Señor fue muy claro, mis hermanos. Pero lamentablemente ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos eran incrédulos, no quisieron aceptar al Señor. No quisieron alimentarse de Él. El verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? El verbo aquí que aparece escandalizó como ofende, significa molestarse, dejar de creer. ¿Esto les molesta, les inquieta? ¿Se escandalizaron? En la lengua castellana para nosotros. Bueno, los dos significados aquí, molestarse o dejar de creer, la verdad que dicen los comentaristas que pueden ser muy apropiados. ¿Por qué? Porque los falsos discípulos se molestaron con la enseñanza de Jesús y por esto les hizo abandonar esta fe. Bueno, eran al final gente superficial. Así que lo que ofendía no era esta dificultad intelectual, ellos eran muy capaces, sino que la humillación espiritual que el Señor les demostró. ¿Sí? El corazón natural rechaza entonces el Evangelio. El hombre no puede salvarse por sí mismo, no puede salvarse por sus propias obras. Jesús entonces, sabiendo que tenía razón y por la principal razón que ellos estaban rechazando al Señor, el Señor afirma lo siguiente en el verso 62. Pues, ¿qué les dice? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es una frase bien complicada de interpretar, pero es como si el Señor estuviese diciendo lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué si me vieran irme al cielo? ¿No se convencerían de mi origen celestial? Y la respuesta es que no. Por más que ellos vieran al Señor Jesucristo ascender al cielo, ellos no iban a convencerse de que Él era el Señor enviado del cielo. No iban a ser convencidos. Ni aún así podrían creer ellos. Es imposible que el hombre crea. Aunque el Señor muestre todos los milagros, no pueden creer. Aunque el Señor camine sobre las aguas, no pueden creer. Judas no creyó y vio al Señor caminar sobre las aguas y vio a Pedro caminar sobre las aguas y estaba aquí en este grupo Judas. No creyó, jamás. Bueno, mis hermanos, Jesús deja abierta la pregunta, no le responden. La respuesta dependía de ellos, pero ninguno le respondió. ¿Qué pasa si vieres al Hijo del Hombre
subir a donde estaba primero, es decir, subir al cielo. Bueno, no pasa nada porque no iban a creer. De todas maneras, no iban a creer. Luego en el verso 63, el Señor declara, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, claramente. Ellos no iban a creer si no había una obra sobrenatural del Espíritu Santo en sus corazones. Sus corazones iban a mantenerse como una piedra. Hermanos, la vida espiritual solo viene cuando el Espíritu Santo imparte la vida de Cristo en el creyente. Miren lo que nos dice Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 3 al 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí en este verso encontramos esta aparente contradicción. Dice que estamos muertos, pero nuestra vida está escondida. Bueno, hemos muerto al pecado, mis hermanos. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Morimos en la cruz con Cristo crucificado y ahora tenemos esa vida nueva. Dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que el Espíritu Santo es el único que puede dar vida, no la carne, sino el Espíritu, da vida al creyente. Volvamos a nuestro texto. Y en el verso 64 encontramos lo que el Señor nuevamente les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. No creen. Bueno, entonces, del verso 62, ¿qué pasaría si me vieran subir al cielo? ¿Van a creer? No, no hay respuesta. Verso 63, el Espíritu Santo es el único que puede dar vida, la carne no da vida. Sus obras ni nadie le puede dar vida. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. La primera parte, hay algunos de vosotros que no creen. Como pasa siempre con quienes rechazan el Evangelio. ¿Sí? El asunto no era falta de información. El tema es la fe de las personas. Está todo el Evangelio revelado. Cristo es el Evangelio, viene a salvarnos, muere por nuestros pecados, somos pecadores, estamos condenados, pero el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Así que esta es toda la información. ¿Crees eso? ¿Crees esa verdad? Bueno, tienes vida eterna. Pero si no crees, ¿te falta información? No, eres un incrédulo. Así es. Si no crees, no te falta información, sino que no tienes fe. El Señor hizo entonces a estos discípulos personalmente responsables. Responsables de rechazarlo a Él. No porque no pudieran entenderlo, sino porque no creían, simplemente no tenían fe. Fueron incrédulos, su corazón estaba duro como una roca. Y no creían en Jesús. Bueno, seguramente el Señor estaba triste por esta incredulidad de estos falsos discípulos, pero tampoco le toma por sorpresa. Miren lo que sigue diciendo el verso 64. ¿Por qué? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Al Señor todo esto no le toma por sorpresa. Judas Iscariotes, el ejemplo supremo, ¿cierto?, del falso discípulo que nunca creyó, teniendo todas las evidencias y pasando los 3 años con el Señor. Todo, y no creyó. Bueno, mis hermanos, la salvación entonces no nace del esfuerzo humano. La salvación no nace del esfuerzo humano. No nace de la emoción religiosa. No nace tampoco de la tradición. Bueno, la iglesia ha hecho siempre así y hay que, no sé, bautizar a los niños para que sean salvos. No, mis hermanos. La tradición o las prácticas de la iglesia no salva a ningún ser humano. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón del hombre y el corazón de la mujer.
El llamado es a que usted pueda creer y arrepentirse de sus pecados. Si la palabra del Señor lo está trayendo convicción a su mente, que usted es un pecador y que necesita arrepentimiento, usted clame al Señor y el Señor lo va a salvar. No hay nada imposible para Dios. Así que la salvación no nace de la tradición. La vida espiritual viene solamente de Dios. Y este texto, mis hermanos, subraya esta doctrina maravillosa que nosotros estudiamos en la Escritura, aunque para muchos parece algo espeluznante, pero la Biblia habla de la depravación del ser humano. Algunos le llaman depravación total, otros le llaman corrupción radical, pero también habla la Escritura de la gracia soberana, que nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. No buscamos a Dios nosotros, es Dios quien nos busca. Romanos capítulo 8 es muy claro en eso. No hay nadie que busque a Dios, nadie. Y es Dios el que sale a buscarnos, nos llama para que podamos creer. Por esto el Señor Jesucristo declara, nadie, verso 65, nadie puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Ninguno, dice el texto en Reina Valera, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vemos aquí entonces, mis hermanos, que los versos 64 y 65 mantienen esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Está en toda la Escritura esto. Están los incrédulos, ¿cierto?, que son condenados por su propia incredulidad. Y por otro lado están los que el Señor acerca a Él, que dice acá en el verso 65, en otras palabras, que los que vienen a Él son porque el Padre los ha acercado a Jesús. Así que muchas personas quieren un cristianismo que inspire, que ayude emocionalmente, que traiga bendiciones, que nos ayude, que nos aliente, que nos saque de algún problema. Pero no quieren uno que mate nuestro orgullo. No quieren un evangelio que confronte nuestro pecado. No quieren un evangelio que declare que dependamos totalmente de la gracia de Dios. Jesús no adapta, ¿cierto?, su mensaje para hacerlo aceptable, mis hermanos. Él nunca va a hacer eso. El Señor ama demasiado como para suavizar la verdad. Él va a decir la verdad, aunque duela, aunque moleste, aunque incomode. Porque tiene que confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra vida. Y nos va a incomodar, nos va a molestar. Pero mis hermanos, que Dios tenga misericordia y nos dé la capacidad para confesar nuestros pecados y decirle, sí, Señor, lo que tú estás diciendo es una verdad. Necesito tu perdón. Necesito que salves mi vida. Necesito que me ayudes a creer en tu verdad. Mis hermanos, debemos examinarnos entonces. Debemos examinarnos a la luz de esta verdad. ¿Seguimos a Cristo solamente cuando sus palabras nos resultan cómodas, amables? ¿O permanecemos aún cuando su verdad confronta nuestro orgullo, nuestros pecados, incluso nuestros propios deseos o proyectos personales? Así que la fe genuina no selecciona qué partes del Evangelio me gusta aceptar, sino que el verdadero creyente se somete a toda la palabra de Dios. Pero el rechazo de muchos revela algo aún más profundo, mis hermanos. No todos los que parecen discípulos realmente pertenecen a Cristo. Y eso es lo que nos va a decir en el segundo punto, verso 66 al verso 69. El verdadero discípulo persevera aún cuando otros abandonan. El verso 66 es uno de los versículos más tristes del Evangelio. Miren lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Alguien dijo que si uno quiere mirar un ministerio próspero, que tenga harta multiplicación de personas, no es el de Jesús. Porque el Señor venía mucha gente, pero todos se apartaron después, se lo dejaron solo. Terminó con 11. Terminó con 11 personas, de todas las multitudes. Pero si tú quieres tener un ministerio fiel
a Dios y su palabra, tienes que tener un ministerio como el de Cristo. ¿Sí? Vivir en la verdad, mis hermanos, incomoda, molesta. Pero el Señor Jesús cumplió al pie de la letra la voluntad de su Padre. Y este es uno de los versículos más tristes. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Primero, eran muchos. Segundo, eran sus seguidores. Tercero, estos seguidores que eran de Él se fueron, lo dejaron solo. Ya no caminaban con Él. Ya no lo seguían. El Señor no le respondió sus deseos. Lo dejaron. Muchos querían el pan, pero no querían la cruz de Cristo. Querían los beneficios de Cristo, pero no el señorío de Cristo. Y aquí aparece una verdad solemne, mis hermanos. No todos los que caminan con Jesús pertenecen realmente a Jesús. Pueden ir caminando al lado de Él, pero no todos pertenecen a Jesús. Y aquí vemos la diferencia entre seguidores superficiales y los discípulos verdaderos. Los que están ahí momentáneamente mientras las cosas a lo mejor se van a arreglar, y los otros que están allí hasta la muerte. Así que muchos querían los beneficios de Cristo, pero no querían a Cristo. Querían pan, querían milagros, querían prosperidad, pero no querían arrepentimiento, no querían señorío, no querían gobierno de Dios. Y entonces Jesús hace la pregunta más punzante que ha hecho a los 12, no a los muchos, sino a los 12 que estaban allí, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Wow, mis hermanos, lo dejaron solo todas las personas y solamente quedaron 12. Y el Señor los mira y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Oh, y el Señor despertó pesado. Anda malas pulgas el Señor. No, mis hermanos, no era ni malas pulgas, no estaba ni pesado. Él solamente estaba hablando la verdad. ¿Ustedes también se quieren ir? Bueno, Jesús usa esta deserción de los falsos discípulos para enfrentar a los otros 12. El Señor, si usted se fija, no ruega, no les rogó. El Señor no les manipuló emocionalmente, no reduce tampoco las exigencias. Mis hermanos, porque el Evangelio verdadero no va a medir las emociones de las personas. Y también el Señor, por más que tuviera muchos o pocos, no lo hacía más ni menos. Él era el Señor. Él era verdadero. Pero Pedro, mis hermanos, responde con una de las confesiones más hermosas del Evangelio. Después de una situación más triste del Evangelio, viene una declaración más hermosa y las confesiones más hermosas del Evangelio. Verso 68. Señor, le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? No sé si a usted se le ha pasado por la cabeza apartarse del Señor. Capaz que no, pero alguno a lo mejor sí. Pero la pregunta es, ¿por qué ha querido tomar esa decisión de apartarse del Señor? Los reales y verdaderos discípulos del Señor nunca quizás se le ha pasado por la cabeza porque saben lo que sería estar sin el Señor. Pero los que han buscado al Señor por beneficio personal, la pregunta debería ser, ¿por qué me quiero apartar del Señor? No del Señor, sino de la iglesia. Porque capaz que estén en la iglesia porque quieren algo del Señor, simplemente. Y la respuesta es, usted se ha querido apartar de la iglesia, donde el Señor está con su iglesia, porque no le ha respondido sus deseos particulares y personales. Porque Él no es su esclavo. El Señor no es el genio de la lámpara que usted lo frota para que le resuelva problemas. Él es el Señor. Y solamente por su misericordia nos ha llamado a tener vida eterna. Y solamente por su misericordia usted cuando duerme la noche, que es como estar muerto porque usted pierde su conciencia ahí durmiendo, no sabe si va a despertar al otro día. Usted llega al otro día, abre sus ojos y respira. Es la gracia del Señor. ¿Es la misericordia del Señor?
¿O usted tiene conciencia cuando duerme? No, mis hermanos. Por eso Charles Spurgeon decía, cada noche antes de dormir confiesa tus pecados al Señor, porque no sabes si vas a despertar el otro día y te vas a encontrar en la presencia del Señor. Y es algo interesante pensar así. Usted se acuesta y pierde su conciencia. No sabe si al otro día va a despertar. Todo, mis hermanos, el aire que respiramos, todo es por gracia y misericordia de Dios. Todo lo que tenemos es por gracia y misericordia del Señor. Así que Dios no tiene la obligación de respondernos las cosas que nosotros le pedimos. Él si la hace por su gracia y bondad. Y gloria a Dios porque muchas de ellas las responde, mis hermanos. ¿No es así? ¿O no? ¿Es así? Él responde nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero si las personas que han decidido en algún momento o pensado en alejarse del Señor, es porque simplemente Él no les está respondiendo esos deseos que están en su propio corazón. Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no dice, Señor, ¿a quién iremos? Entendemos todo. Tenemos claridad de todo lo que recién hablaste. Estos se quieren ir, pero nosotros tenemos claridad de todo. No, mis hermanos, Pedro no dice entendemos todo, sino que dice esencialmente no hay otro lugar donde hallar vida. No hay otro lugar donde nosotros podamos tener vida. Esto, mis hermanos, que dice Pedro acá es una fe real, una fe genuina. La fe salvadora, entonces, no significa total comprensión perfecta del Evangelio, significa dependencia perseverante en el Evangelio. Miren lo que dice el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos. No dice Pedro, y nosotros hemos entendido todo lo que nos has enseñado. Nosotros creemos, dice Pedro, y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es una confesión maravillosa. Así que aunque la multitud solo estaba dispuesta a aceptar a Jesús como una especie de segundo Moisés, esperando que supliera sus necesidades materiales, así como Moisés nos dio el maná en el desierto a nuestros padres. Bueno, tú eres el segundo Moisés. Estaban esperando estas necesidades que fueran suplidas por el Señor. Los 12 aquí, 11 mejor dicho, veían en él a quien realmente es. No había otro maestro a quien pudieran buscar. Y Pedro dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que el Señor dice son vida, mis hermanos, para nosotros. ¿Por qué Pedro permanece mientras otros se van? No es porque Pedro sea naturalmente mejor, o más aguerrido, o tenga más confianza en él. No, mis hermanos, sino porque Dios había obrado gracia en él. Y a los verdaderos creyentes que perseveran es solamente porque Cristo los ha salvado y los sostiene hasta el fin de sus días. La perseverancia entonces de los santos no significa que los creyentes nunca van a luchar con dudas. Mantienen dudas incluso, muchas veces. Mantienen dificultades. Sino que la perseverancia de los santos significa que Cristo los va a sostener para que nunca abandonen definitivamente la fe. Y eso es maravilloso, mis hermanos. La iglesia visible, la iglesia que está en este tiempo, siempre vamos a tener multitudes, ¿cierto? Mezcladas. Hay personas que van a venir y van a estar entre nosotros, pero después al tiempo se van a ir. Como dice Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, por eso tuvieron que salir de nosotros. Hay personas que se acercan a la iglesia, pero nunca han venido verdaderamente a Cristo. Hay personas que se van a emocionar. Incluso hay personas que van a servir. Hay otros que van a llegar a cantar entre nosotros. Incluso muchos van a llorar. Y aún así, después van a abandonar a Jesús. Así que la evidencia de la fe genuina no es entusiasmo momentáneo, sino una fe que persevera, que continúa. Algunos siguen a Cristo por conveniencia, y eso está claro. Y otros porque verdaderamente han nacido de nuevo y están con el Señor. Y no se van a soltar de Él, porque no pueden soltarse, porque el Señor, según Juan, los tiene en su mano. Y no hay nadie que los pueda arrebatar de la mano del Padre.
Así que la prueba de una fe genuina no es una emoción pasajera, sino una perseverancia continua en Cristo y su palabra. Y cuando el Evangelio sea costoso, cuando obedecer implique perder, cuando el mundo rechace la verdad bíblica, mis hermanos, el verdadero discípulo permanece porque sabe que fuera de Cristo no tiene vida. Cristo es nuestra vida. Ahora, antes de terminar, el Señor Jesús añade una advertencia muy estremecedora. Y Él dice que es posible estar muy cerca de Él externamente y aún así también perderse eternamente. Versos 70 al 71. Después de la declaración de Pedro, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En tercer lugar, el verdadero discípulo no se acerca a Jesús solo externamente. Nosotros vemos aquí en el verso 70, en primer lugar, que Jesús afirma que Pedro y los 11, menos Judas, ¿cierto?, mantienen esta perseverancia en esta fe. Dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y eso es justamente porque ellos no se pueden ir, no se pueden marchar del Señor, porque Él los escogió, porque Él los tiene para Él. Así que no pueden dejarlo, Él los escogió. Y cuando Pedro le dice en el 68, ¿a quién iremos?, Pedro está diciendo en otras palabras que no pueden apartarse del camino, de la verdad, de la vida, porque ellos comieron, porque ellos bebieron de Cristo y ahora tienen vida eterna. Y esto solamente y únicamente por esta gracia salvadora de Cristo. En segundo lugar, Jesús también menciona a Judas en los versos 70, la segunda parte, y todo el verso 71. Y dice, y uno de vosotros es diablo. Esta palabra diablo, en griego, diabolos, significa calumniador o falso acusador. La Septuaginta es una traducción en griego del Antiguo Testamento que se escribió originalmente en hebreo y se traduce al griego. Y la Septuaginta tradujo la palabra hebrea para adversario como acusador, el diablo, Satanás. Bueno, en este espíritu de Satanás, Judas se iba a oponer siempre a todo lo que representa a Jesús. ¿Sí? Una traducción, según algunos, F.F. Bruce, un comentarista, dice que podría mejor ser traducido como un diablo. Y uno de vosotros es un diablo. No es que sea el diablo, Satanás, el ángel caído. No, es un diablo. Bueno, aunque se hace pasar muchas veces por un discípulo, lo traicionó con un beso. Y en ese momento reveló lo que realmente era Judas, el adversario de Jesús. El Señor le dice, amigo, ¿con un beso me traicionas o me entregas? Estaba allí con el Señor. Y el Señor lo identifica con Satanás, la fuente detrás de Judas. Ahora, Judas fue un robot de la soberanía de Dios porque en realidad eso estaba escrito de que uno iba a entregar al Señor. El Señor sabía, dice en los versos, sabía desde el principio, el verso 64, quién le había de entregar. El Señor sabía que era Judas. Judas estuvo los 3 años allí con el Señor. ¿Judas fue una marioneta de Dios? No, mis hermanos. Judas quería las 30 monedas de plata. Él anhelaba esas monedas. Y nunca creyó en Jesús como el Mesías. Lo veía débil. No lo veía revolucionario que iba a destrozar, ¿cierto?, a todos estos que estaban subyugando a la nación de Israel. Eso quería él, un poderoso. Pero Jesús vino a hacer otra revolución, vino a salvar el corazón, ¿cierto?, a operar en los corazones de las personas. Él no necesitaba un ejército para hacer lo que tenía que hacer. Él venía a cargar con nuestros pecados. Él venía a morir en nuestro lugar, como débil, como frágil. Pero aún en la debilidad, venciendo al poderoso gigante que era la muerte. Así como David y Goliat.
Señor tenía todo el poder para hacer que las cosas acontecieran como quizás Judas se le imaginaba. En un momento cuando van a tomar a Jesús, Pedro saca su espada, le corta la oreja a uno de los soldados y el Señor le dice, mete tu espada, Pedro. ¿Acaso tú no sabes que si ora mi Padre, Él puede enviar 12 legiones de ángeles? Y si usted busque cuánto equivale una legión, miles y miles de soldados. Imagínense, eran ángeles que venían a defender al Señor. Un solo ángel derribó un ejército en el Antiguo Testamento. Imagínense 12 legiones. Bueno, Judas, aunque estaba escrito, esto no fue una excusa para esta acción lamentable, atroz, terrible que hizo Judas. Ahora Judas y Pedro tienen el mismo pecado también. Judas entregando al maestro y Pedro negando a su maestro. ¿Cuál de los dos pecados es peor? Después de todo lo que hace Judas, es un beneficio para nosotros. Cristo tenía que ser martirizado por nosotros, para nuestra salvación. Pero Pedro se humilló y pidió perdón y se lamentó por su pecado y el Señor lo perdonó. Y Judas no, mis hermanos. El Nuevo Testamento entonces pone en Judas toda esta responsabilidad de la tradición a Jesús. Mateo 26, 24, dice el texto allí, a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hablando Jesús de Judas. Judas aquí, mis hermanos, en todo el ministerio del Señor caminó con él, escuchó sus enseñanzas. Judas vio los milagros, compartió la vida ministerial con los apóstoles y aún así nunca perteneció verdaderamente a Cristo. Hermanos, si tú estás en la iglesia, pero verdaderamente no estás en Cristo, aunque seas miembro de esta iglesia, no vas a ir al cielo. Tienes que estar con Cristo. Puedes haber pasado la enseñanza, el discipulado, puedes haber pasado 1 año, 2 años y ser miembro incluso de la iglesia, y llevar años de miembro, pero si no estás en Cristo, tu vida va a la condenación eterna. Este pasaje entonces también destruye la idea de esta cercanía externa a las cosas espirituales que equivale automáticamente a la salvación. Una persona puede asistir a la iglesia, puede hablar un lenguaje cristiano, puede conocer la doctrina, puede servir en los ministerios, puede incluso aparentar espiritualidad y aún así ser un incrédulo. No creer en Jesús, no conocer a Jesús. Todavía no haber nacido de nuevo. Una gran advertencia para la iglesia. Judas tuvo cercanía externa, pero no tuvo una transformación interna. 3 años con el Señor mismo, allí, todos los días. Mis hermanos, la religión externa jamás va a sustituir un nuevo nacimiento. No incluso porque hayas nacido en una familia cristiana, tú eres hijo de la, ¿cómo se dice? De la promesa. No, yo soy un hijo de la promesa porque mis papás son cristianos. No, tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tu vida debe ser transformada. Tus padres pueden ser salvos, pero tú estás viviendo la fe de tus padres y tú tienes que tener fe personal con Cristo. Él tiene que ser tu Señor. Él tiene que ser tu Salvador. No porque mis abuelos o por mis tíos o alguien es pastor de una iglesia. No, no somos salvos porque otro ganó algo por nosotros. Es Cristo nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Y tenemos que venir a Él. Entonces esto nos recuerda la diferencia entre, como llaman los teólogos, el llamado externo y el llamado interno. Judas escuchó externamente el Evangelio del Señor Jesús y es el llamado externo. Todas las personas pueden escuchar el Evangelio, pero el llamado interno lo hace el Espíritu Santo y Judas jamás fue expuesto a la luz de la verdad. Su corazón nunca fue transformado por la gracia regeneradora de Dios. La pregunta importante no es, ¿estoy cerca del cristianismo? ¿O he venido verdaderamente a Cristo en arrepentimiento y fe? El Evangelio nos llama, mis hermanos, no solo a admirar a Jesús, sino nos llama a confiar completamente en Él como el Señor y Salvador de tu vida. Y esto es lo que está enseñando nuestro Señor aquí.
Eso nos lleva a la pregunta más importante de este pasaje y quizás la más importante de nuestra vida. ¿Verdaderamente estoy aferrado a Jesús? ¿Creo en Él? ¿Él es mi Señor? ¿Él es mi Salvador? Bueno, conclusión. Juan 6 entonces nos deja frente a esta línea divisoria y nos muestra que muchos abandonaron al Señor porque sus palabras eran demasiado duras, pero sus corazones eran completamente incrédulos. Pero los verdaderos discípulos van a permanecer, no porque fueran más inteligentes, no porque fueran más fuertes, sino porque habían sido alcanzados por esta gracia soberana de un Dios misericordioso. Y el Señor hace la misma pregunta. ¿Acaso se quieren ir vosotros? Lo que le hizo a sus 12 discípulos. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Bueno, muchos se van. Se van cuando el Evangelio confronta su pecado, cuando Cristo no cumple esas expectativas terrenales que tenían. Muchos abandonan a Cristo cuando seguir a Jesús se vuelve costoso. No, yo quiero ser cristiano, pero hasta ahí nomás. O es todo o es nada, mis hermanos. O es todo o es nada. No es una parte tuya. O es tu vida completa o nada. Y eso, mis hermanos, es lo que Cristo quiere de nosotros, toda nuestra vida. Los verdaderos entonces discípulos van a permanecer. Van a permanecer. La única respuesta que puede dar un corazón regenerado es: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir a parar? Imagínate, ¿dónde vamos a ir si nos alejamos del Señor? En verdad, hermanos, piensa un momento, ¿dónde voy a ir si me alejo de Cristo? ¿Dónde estaría mejor si no con el Señor? Bajo sus alas, bajo su protección. En verdad, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a ir realmente? No puedes ir a ningún lado para estar mejor que en los brazos del Señor. Porque solamente Cristo perdona. Porque solamente Cristo reconcilia con Dios. Porque solamente Cristo vence nuestro pecado y porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Así que Cristo sigue siendo ofensivo para nuestro orgullo humano, sigue demandando arrepentimiento, sigue llamando a negarnos a nosotros mismos, pero también sigue siendo el único Salvador suficiente para nosotros, que somos pecadores. Fuera de Él no hay vida, mis hermanos. Fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él no hay salvación. Y en nuestro texto, mis hermanos, en el texto que hoy hemos terminado del capítulo 6, vemos que solamente hay dos grupos, los que se apartan y los que van a permanecer. Así que la diferencia no está en la perfección humana, sino que está en la obra sobrenatural de Dios en nuestro corazón. Mi llamado es: no juegues al cristianismo, mi hermano. No juegues a ser cristiano. No te conformes con la cercanía externa. No descanses en la tradición, no descanses en una emoción religiosa. No solamente escuches a Cristo, no solamente le admires, sino más bien ven verdaderamente a Cristo. Aférrate a tu Salvador. Aférrate con toda tu vida. Descansa en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aférrate a Él. Persevera hasta el fin. Esfuérzate en la gracia. Toma sus promesas y hazlas tuyas, porque están para nosotros. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro Salvador. Así que, iglesia amada, espero que el Señor haya hablado a su corazón y que su fe haya sido afirmada y que usted lo pueda meditar dentro de la semana. Verdaderamente, ¿por qué sigo a Cristo? ¿Por qué me aparto para Dios? ¿Realmente por qué vengo a la iglesia? ¿Realmente por qué deseo estar con mis hermanos? ¿Realmente por qué me quiero abnegar a mis propios deseos? ¿Por qué quiero vivir en santidad? ¿Por qué lo hago? ¿Para que me vaya bien o porque realmente amo a Dios? Amo a Cristo y quiero que sea mi amor mayor en mi corazón. Quiero que su palabra reine en mis pensamientos. Eso, mis hermanos, es un verdadero discípulo. Y aunque se torna complicado muchas veces, difícil, y tenemos que perder nosotros para ganar la vida eterna, bueno, más vale perder la vida que ganar el mundo entero. Eso dice el Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Oh Padre, gracias. Gracias por sus palabras, Señor. Nosotros, si usted no hubiese obrado a nosotros nos hubiésemos ido mucho rato.
hubiésemos dejado todo, Señor. Hubiésemos abandonado todo. Pero ¿a quién iremos, Señor? ¿Realmente dónde vamos a ir, Señor? Usted es el aire que respiramos, Señor. Oh, si nos alejáramos de usted, no podríamos seguir viviendo, Señor. Literalmente, no podríamos vivir, Señor. Oh, Señor, si usted nos dejara, sería terrible, oh Dios. Si usted se cansara de nosotros, de nuestra incredulidad, de nuestras dudas. Oh, Señor, tanta paciencia ha tenido con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado delante de su presencia? ¿Cuántas veces hemos, Señor, deseado abandonar porque no queremos perder? Nuestro orgullo se levanta tan fuerte, Señor. Tan grande es nuestro pecado, Señor. Pero si no fuera por su gracia inmensa, su soberanía, si no fuera porque usted es un Dios inmutable que no cambia, que usted ha establecido desde la eternidad, antes de crear todas las cosas que nosotros íbamos a ser sus hijos, oh Señor, qué seguridad. Ese atributo, Señor, que se estudia, su impasibilidad. Usted no se mueve por pasiones ni por emociones como nosotros, Señor. Sí nos movemos por eso. Un día queremos y otro día no deseamos nada, Señor. Oh Dios, tenga misericordia de nosotros. No nos suelte, Señor. Aférrenos más y más a usted. Oh Señor, queremos oír su corazón cada día. Queremos leer su palabra y escuchar su voluntad para vivir conforme a ella. Necesitamos aquello, Señor. Oh Padre, tenga misericordia. Si en medio de nosotros hay alguien que está caminando cerca de usted, pero usted no lo tiene en su mano. Oh Señor, revélese a él y que su corazón pueda ser quebrantado y que en esta oportunidad no la deje pasar, sino que pueda verdaderamente correr a usted. Oh Señor, que sus prioridades, que sus deseos no sean las cosas de este mundo, sino vivir para usted, para su gloria. Que nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros mayores anhelos, lo más profundo, sea siempre usted. Señor, tenga misericordia. Fortalezca esta iglesia, este pequeño remanente, con su Espíritu Santo, con su palabra. Señor, es dura su palabra, en muchos momentos es complicada muchas veces aceptarla y reconocerla, pero eso es no porque a usted no nos quiere dar la claridad, sino es por nuestro orgullo, Señor, nuestra tosudez. Perdónenos, Señor. Ayúdenos a ser humildes, mansos como usted. Ese fue su mandato, que aprendiéramos de usted su humildad, su mansedumbre, el reconocer que no valemos nada sin usted, Señor, y que no podemos sostenernos por nuestras propias fuerzas. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente usted tiene palabras de vida? Sin su palabra nos morimos, Señor. Le damos gracias por su verdad, por su amor, su gracia y su misericordia, porque si permanecemos en sus caminos es solamente por su gracia bendita en nuestras vidas. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que no le conoce, Señor, también revélese como el Señor y Salvador de sus vidas y que puedan aferrarse realmente y verdaderamente a usted. Gracias, Señor, por el mayor regalo que usted nos ha dado, oh Padre, a su Hijo Jesucristo, para tener salvación y vida eterna. Bendito sea su nombre para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.